En estos momentos estamos saliendo una vez más por Radio Vida a través de sus plataformas y también a través de sus señales que ellos tienen, ¿verdad? En Radio Vida. Pero también en estos momentos estamos saliendo por nuestras redes sociales en Calvary La Semilla. Puedes entrar a través de Facebook y también a través del YouTube. Entonces ahí vas a estar. Bueno, pues si quieres repetir la enseñanza, puedes volver a entrar a YouTube y ahí puedes volver a escuchar. Doble bendición ahí, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos a la iglesia Calvary La Semilla. Los que vienen por primera vez, les animo a sentirse en casa. No se sientan tímidos. Estamos estudiando Segunda de Samuel. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo Segunda de Samuel capítulo 15. Y el título para este mensaje es El engaño del corazón. El engaño del corazón, las trampas de la ambición. Ustedes recuerdan la semana pasada que vimos nosotros al rey David. Hemos visto con su hijo Absalón, ¿verdad? Las consecuencias que se vio en este punto. Pero hoy vamos a ver a Absalón haciendo algo más complicado para la vida de David. Absalón significa padre de paz, pero no tiene nada que ver con su nombre, porque va a ser un hombre de división, un hombre que va a querer robar el reino de su padre, ¿verdad? Y lo que vamos a ver nosotros es que este título va a resaltar el centro de la ambición, la ambición de Absalón. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido ambición a algo, verdad? Pero vamos a ver que Absalón va a tener una ambición ¿de qué? De querer tener el reino de su padre. Entonces, la ambición en sí puede cegarnos, puede hacernos pisotear aún a las personas a quien más amamos. Y eso es lo que va a hacer Absalón hoy en esta enseñanza. Así que Absalón va a ser seducido por el deseo del poder. Y para querer ganar el poder va a conspirar, va a engañar y va a hacer muchas cosas para robar el reino de su padre. Y muchas veces nosotros también somos en un sentir de esta manera también. Tenemos tipos de ambiciones, pero estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener estos puntos. Así que Absalón va a estar en esta posición. Así que si miras en las pantallas, vamos a estar viendo nosotros esto, ¿no? Pero antes de entrar a los 3 puntos que vamos a ver, quiero hablar un poquito más de la ambición. ¿Qué es la ambición? Alguien preguntó, ¿verdad? Es un intenso impulso por el éxito o el poder y un deseo de alcanzar el honor y la riqueza y la fama a costa de todo, sin importar o sin pisotear a las personas. Y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy día. Así que fíjate aquí en los bosquejos o los 3 puntos que vamos a estar viendo. La primera observación es esto, ¿no? El deseo por el poder. Absalón va a tener una vez más el deseo del poder. ¿Y qué va a haber en su corazón? Engaño. Él mismo se va a engañar en su corazón. Cuando nosotros vamos a tener un deseo de poder por algo, nosotros mismos nos vamos a estar engañando. Y número 2, vamos a estar viendo la lealtad de los hombres de David. Vamos a aprender nosotros qué tan leales somos. O a cuántas personas conocemos que tienen lealtad realmente. Pero vamos a ver que los hombres de David van a ser leales al rey David, ¿no? Y la tercera que vamos a estar viendo es la expresión de dolor y tristeza. Cuando el rey David se da cuenta que su hijo lo robó el reino, David va a empezar a reflexionar, a llorar y estar en tristeza por las consecuencias de su pecado. Así que vamos a estar viendo nosotros en el dolor y en la tristeza en dónde está su confianza de David. Y vamos a ver que la confianza va a estar en Dios. Así que esta enseñanza va a estar brutal. ¿Ok? Así que, segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 10. ¿Les parece? Y luego oramos. Nos dice así: algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de caballos y de 50 hombres que marchaban al frente de él. Todas las mañanas se levantaba y se ponía a un lado del camino junto a la puerta de la ciudad.
y a quien acudía el rey para resolver un pleito o para pedir justicia, lo llamaba y le preguntaba: ¿tú de qué ciudad vienes? Si el interrogado respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel, Absalón le decía: tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. Incluso añadía: ¿cómo quisiera ser el juez de este país? Así, los que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme y yo les haría justicia. Y si alguien se acercaba y se inclinaba ante él, Absalón le tendía los brazos y lo besaba. Esto lo hacía con todos los israelitas que acudían al rey para que les hiciera justicia, y así se iba ganando la voluntad del pueblo de Israel. Y así pasaron 4 años. Un día Absalón le dijo al rey: ruego a su majestad me permita ir a Hebrón. Debo cumplir con mis votos al Señor. Y cuando este siervo de su majestad aún vivía en Jesús y en Siria, le hizo esta promesa al Señor: si tú, Señor, me permites volver a Jerusalén, yo te serviré. El rey le dijo: puedes irte en paz. Entonces Absalón se puso en camino hacia Hebrón, pero envió mensajeros por todas las tribus de Israel para que dijeran: cuando escuchen el sonido de la trompeta, anuncien que Absalón reina en Hebrón. Amado Padre, te pedimos que toques los corazones de aquellas personas, Señor, que luchan en esta área. Te pedimos, Padre, que tú nos dirijas hoy a través de tu palabra, que tú nos muestres a cada uno de una manera personal en las áreas que necesitamos crecer. Y ayúdanos a cumplir tu propósito aquí en esta tierra, Señor. Así que háblanos y te entregamos a ti este estudio para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Una vez más, hermano, ¿qué es la ambición? La ambición es conseguir algo que actualmente no tienes. En este caso, Absalón no es el rey. ¿Y cuál es su ambición? Quiere ser rey. En ese momento no lo tiene, pero va a hacer todo lo posible para llegar a ser rey. Así que la ambición puede nublar nuestra visión, puede hacernos perder la vista y una vez más, hasta nos puede hacer o generar conflictos con nuestros propios familiares. Así que la primera observación es el deseo por el poder. El deseo por el poder. Hermanos, el poder sin humildad es peligroso. El poder sin humildad es peligroso. ¿Por qué? Porque genera divisiones, porque busca su propio éxito, porque la persona busca su propio reconocimiento, ¿verdad? Pero el poder en manos de una persona humilde, realmente Dios puede transformar la vida de esta persona y la vida en sí de las naciones. Puede ver en las pantallas, en el año 2000, ¿cuántos recuerdan qué pasó en el año 2000? ¿Qué pasó en el año 2000 en el mes de julio? Fiestas patrias. ¿Alguien recuerda? A ver, recuerden, peruanos, con el amigo de Pastor Julio Toledo. La marcha de los 4 suyos. La marcha de los 4 suyos. Yo recuerdo cuando fui invitado, y de hecho estaba en la marcha de los 4 suyos, representando al oriente. Si quieres saber más información, después me preguntas. Y yo recuerdo estando en el barco, o sea, para salir de Iquitos, para llegar a Pucallpa y de Pucallpa venir a Lima. Recuerdo haber encontrado a este personaje, Alejandro Toledo, en el barco, animando a todo lo que vamos a irnos a la marcha de los 4 suyos. La marcha de los 4 suyos era una movilización masiva de los 4 suyos, ¿verdad?
del sur, del norte, del este y del oriente se habían juntado para estar en Lima y derrocar básicamente al gobierno de aquel tiempo que era de Fujimori. Y yo recuerdo escuchar a Alejandro Toledo estas palabras. La marcha de los 4 suyos representa el despertar del pueblo. Y había muchísima gente en las radios y yo ahí escuchando a Alejandro Toledo, ¿verdad? La marcha de los 4 suyos representa el despertar del pueblo. Cuando habla de despertar del pueblo, quiere decir que el pueblo estaba ¿qué? Estaba dormido y el pueblo necesitaba ¿qué? Despertarse. Y él comenzó a decir estas palabras: si yo fuera presidente, yo les daría trabajo. Si yo fuera presidente, les daría estudio. Si yo fuera presidente, escucharía las necesidades de cada pueblo. Si yo fuera presidente, yo cumpliría todos sus deseos y yo fuera su siervo. Y la gente, ¿qué dijo? Toledo presidente, y todos gritaban, Toledo presidente, ¿no? Entonces, esta historia realmente no es nueva. Vamos a ver la historia de Absalón, que va a ser, creo que Toledo aprendió aquí. La única diferencia entre Toledo y Absalón es que Absalón era... tenía buena pinta, ¿verdad? Pero vamos a la historia, vamos a meternos de lleno, ¿ok? El engaño de tomar la posición de Absalón. Lo que va a hacer Absalón va a robar el corazón de los hombres, va a robar el corazón del pueblo. Y la pregunta es, ¿de qué manera roba el corazón del pueblo Absalón? Absalón es el hijo del rey David, pero es muy astuto. Él sabe lo que quiere. Entonces, a través de varias estrategias, lo que hemos leído nosotros, Absalón va a querer tomar el reino de David. Así que Absalón va a utilizar esta palabra. Lo he puesto así ya. Va a utilizar el marketing personal. Va a utilizar el marketing personal. ¿Cómo es eso? Primero que Absalón va a utilizar su carisma y su apariencia, ¿no? Su carisma, su belleza personal le permitieron ganarse la admiración del pueblo. Hermanos, dime una cosa, cuando tú ves a un candidato presidencial y tiene una pinta, aunque esta persona es mala, por la pinta nomás estás listo a votar por, ya tienes el 50%, ¿verdad? Como Alan García, ¿verdad? Ya tienes el 50% listo. Entonces el carisma de Absalón ya tenía al pueblo 50%, pero le faltaba otro 50%, ¿verdad? Y vemos que Absalón estaba muy accesible al pueblo, nos dice las Escrituras. Dice que todas las mañanas se levantaba y se ponía a un lado del camino. ¿Qué hacía en ese lado del camino? Ahí está, junto a la puerta de la ciudad, a quien acudía el rey para resolver un pleito, para pedirle justicia, y lo llamaban y le preguntaban: ¿tú de qué ciudad vienes? ¿Qué hacía Absalón? Cuando personas venían a consultar al rey, él se ponía en la puerta. Antes que entren para hablar con el rey, él les consultaba a ellos. Se quería ganar el favor, estaba accesible hacia las personas, pero el rey no estaba accesible, ¿verdad? Es igual como el pastor. A veces está accesible y a veces no está, ¿verdad? Pero así era Absalón. Sabía que el rey estaba muy ocupado, pero él se sentía accesible a las necesidades de las personas. Entonces, lo que vemos es que quiere ganar puntos. Luego, él va a usar su propaganda de su imagen. ¿Cómo es eso? Absalón va a utilizar estrategias de propaganda. ¿Cómo? Él dice estas palabras: ¿cómo quisiera ser el juez de qué dice? De este país. Ahí está. ¿Cómo? Hablando con esta persona. Mi padre no está accesible porque él es el juez, pero ¿qué dice él? ¿Cómo me gustaría ser el juez? Dice a la persona que está ahí. ¿Cómo me encantaría ser el juez de ese país? Así lo estuviera, así
Los que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme y yo les haría justicia. ¿Se da cuenta? Mi padre no está listo, pero este pechito, si fuera el presidente, estuviera accesible. Está ganando, está haciendo propaganda de su imagen. Pero también vemos a Absalón que da promesa de justicia y resolver los conflictos, ¿no? Se presenta como una persona que está listo para resolver todas estas situaciones. Pero, ¿cómo hacía Absalón para ganar el favor de la gente? Dice que las personas venían y si las personas se acercaban a Absalón diciendo, Absalón, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenos días, o algo así, ¿no? ¿Qué hacía Absalón? Le extendía las manos y le besaba la mano. ¿Cómo te sintieras tú? Algo quiere, ¿verdad? Cuando pensemos, hermanos, cuando un presidente, creo que no sé cuándo van a empezar las campañas políticas, pero imagínate que uno que se va a lanzar a la presidencia, venga aquí a la iglesia y empiece a cada uno a estirar la mano y le empiece a besar la mano, ¿qué pensarías tú? Uno, aparte que quiere tu voto, es un interesado, ¿verdad? Algo quiere, algo, hay gato encerrado ahí en todo esto. Pues así estaba Absalón, ganándose el favor de la gente. Pero no solamente eso, pero vemos también que Absalón tenía apoyo, tenía influencia de los líderes locales. ¿Qué es lo que hacen los presidentes cuando quieren lanzarse también? Buscan a Tongo, ¿verdad? Buscaba, pero Tongo no está, ¿verdad? Buscan a personas influyentes para ganar más votos. Pero Absalón hizo lo mismo. Buscó a los más influyentes de la zona y una vez que les ganó a ellos, les mandó a todos los lugares a decirle que cuando suene la trompeta tienen que gritar que Absalón es el rey. Ahí está. El marketing personal que hizo Absalón. Absalón utilizó el marketing personal para robar el corazón del pueblo. ¿No es lo mismo que hacen los candidatos? Sí, ¿verdad? Yo creo que tengo como 4 o 5 veces que he estado votando por los presidentes. Si alguien me pregunta qué he ganado, no he ganado nada, de verdad, ¿no? Pero ellos sí ganaron mucho, por eso tenemos 5 presidentes en la cárcel, ¿verdad? Porque algo hicieron realmente, ¿verdad? Entonces ahí vemos a Absalón ganándose el corazón del pueblo. Alguien dijo, no, pero pastor, ¿qué es el marketing personal? Es la huella que dejamos en los demás. Es la huella que dejamos en los demás. Entonces Absalón quería dejar ¿qué? Una huella de buen prestigio hacia los demás y eso le va a resultar muy bien. Ahora, el verdadero encanto no radica en robar corazones, sino en ganarse con sinceridad y con amor. Absalón no estaba ganándose el corazón siendo sincero ni con amor, ¿verdad? Sino con mentira. ¿Y por qué Absalón está llevando a la gente con mentira? Y la respuesta es esto, por el poder. Una vez más, él quiere ser presidente, él quiere ser rey, ¿verdad? Y no importa engañarlo. Pero fíjate ahora que nos vamos a enfocar en estos momentos en la vida de David. Esa es la vida de Absalón. Él está haciendo su propio negocio. Pero fíjate ahora en el versículo 11 que vamos a conocer a unos hombres que no se van a dejar engañar sus corazones. Mira, fíjate el versículo 11. Además dice, Absalón invitó, ¿qué dice? A 200 hombres de Jerusalén para que le acompañasen, los cuales fueron inocentemente, sin saber cuáles eran sus intenciones. Y mientras Absalón presentaba sus ofrendas al Señor, mandó a llamar a Ahitofel, que era un consejero del rey y vivía en la ciudad de Gilo. Con esto la conspiración, ¿qué dice? Ganó fuerza y los seguidores de Absalón, ¿qué dice? Aumentaron. Absalón sabiamente lleva ¿cuántos hombres? 200 hombres para respaldar esta conspiración. Pero también dice que mandó a llamar a Ahitofel, era un consejero del rey, era un hombre muy sabio, era un hombre que va a dar consejo a Absalón.
¿Quiénes cree que son los consejeros de la presidencia aquí en Perú? ¿Cómo se los llama a ellos? Asesores. Ministros también pueden ser. Ministros también puede ser. Y para que tú llegues a estos niveles, tú tienes que haber conocido de todo un poco, ¿verdad? Pero Ahitofel era similar a ellos. Era un hombre muy sabio que daba buenos consejos. Así que Absalón lleva a esta persona. Pero al llevar a esta persona, ¿cuál es el resultado? Nos dice aquí que la conspiración ganó ¿qué? Más fuerza. Alguien pregunta por ahí, ¿qué es una conspiración? Es un plan secreto entre varias personas para llevar a cabo ¿qué? Actos ilegales. Ahí empiezan a conspirar. En pocas palabras, en base a conspiración, Absalón ganó ¿qué? Más seguidores. La conspiración. Quiero hablar un poquito más de la conspiración realmente, ¿verdad? Son planes secretos que nadie lo sabe. Absalón está haciendo estos planes secretos. ¿A alguien le gusta que personas en tu espalda te estén conspirando contra ti? ¿A quién le gusta esto? A nadie, ¿verdad? Pero en algún sentido o en algún momento nos ha pasado a nosotros. Han conspirado con nosotros a nuestras espaldas. Pero vamos a ver que la mano de Dios siempre ha estado con David. Entonces, un comentarista nos dice así que en medio de las conspiraciones, mantén tu confianza en Dios. Él es el gran revelador de los secretos. ¿Qué quiere decir con esto? Si es tan secreto, en algún momento va a salir ¿qué? A la luz. Y esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero fíjate ahora en los versículos 13. ¿Qué nos dice versículos 13? Entonces un mensajero fue a decirle a David que Absalón se estaba ¿qué? Ganando la voluntad del pueblo de Israel y que muchos lo seguían. Y David ordenó a sus servidores, deprisa, vayámonos de aquí o no podremos escapar de Absalón. Si él llega antes, nos alcanzará y acabará con nosotros y destruirá la ciudad a filo de espada. Sus servidores le respondieron, Su Majestad, puede contar con estos siervos suyos. Haremos todo lo que Su Majestad decida hacer. El rey salió de Jerusalén, seguido de toda su familia, pero dejó a 10 de sus concubinas para que cuidase el palacio. Versículo 17. Una vez que salió, él y todos sus seguidores se detuvieron en un lugar alejado. Todos sus hombres fieles, incluidos, acá están ya, me encanta esto, los cretenses, los peloteros, ¿así dice? Peleteros, quiero que estén atentos, pues. Los peleteros desfilaron a su lado. La vanguardia le formaban los 600 gateos, los gatitas, que habían venido caminando desde Gat. Un paréntesis acá. Hay peloteros y hay comegatos aquí. Dicen los gateos que gateaban, ¿verdad? No, pero acá no dice que los gateos eran los de Gat. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí en estos pasajes? Aquí podemos ver que David está en un momento crítico de su vida. Absalón ha ganado mucho terreno. ¿Qué piensan ustedes? Ya ganó muchísimo terreno, ya engañó a la gente. Ya la gente está siguiendo completamente a Absalón. Y Absalón está ¿dónde? En Hebrón, y va a ir hasta Jerusalén. ¿A qué? A tomar el trono. Y un mensajero viene gritando, diciendo, David, Absalón ya tomó el control. ¿Y qué hizo David sabiamente? David se dio cuenta que su propio hijo lo está traicionando. Y luego vemos a David teniendo discernimiento. Reconoce el corazón de su hijo. David sabe que David sabe que si Absalón llega a Jerusalén, va a matar a David y va a matar ¿qué? A todo el pueblo. ¿Y qué hace David? No,
conozco cómo es mi hijo, que es buena gente. Padres, ¿ustedes conocen a sus hijos cómo son? David conoce. Y por lo que sabe, mejor dijo, ni corto ni perezoso, de aquí jalo o me quito. Y David sale, y no sale solo, ¿verdad? Sale con su familia y sale con un grupo de peloteros y gateros. Pues no dice peloteros, ¿verdad? Peleteos. Y vamos a ver un poquito más, versículo 19, y después voy agarrando aplicaciones, ¿ya? Versículo 19. El rey David llamó ¿a quién? A Itai, el gatita, ahí está, y le preguntó, ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regresa a Jerusalén y quédate con el rey, pues eres extranjero y también has sido desterrado de tu país. Apenas llegaste ayer, así que no puedo pedirte que nos acompañes. Yo tengo que ir a donde pueda, pero tú regresa y haz que tus hermanos también regresen. Que el Señor te muestre su amor constante y su fidelidad. Pero Itaí le respondió, juro por el Señor y por su majestad, que sea para vida o para muerte, este siervo estará donde quiera que su majestad esté. Entonces David le dijo, adelante pues, ven conmigo. Así fue como Itai, el gatita, y todos sus hombres y su familia siguieron al rey. Versículo 23. Todo el pueblo lloraba amargamente y junto con el rey cruzaron el torrente del Cedrón y tomaron el camino que llevaba al desierto. ¿Qué es lo que vemos acá? Dos cosas. Uno, vemos a este personaje llamado Itaí. Y dos, vamos a ver que el pueblo está llorando. Si el pueblo está llorando, nos da a entender que el rey está triste por lo que está pasando. Y lo que vamos a ver es que David va a empezar a poner su confianza ¿en quién? En Dios. En momentos críticos, él va a empezar a poner su confianza en Dios. Así que vamos a ver la primera observación. David le dijo a Itaí. ¿Qué le dijo a Itaí? Quédate con el rey Absalón. Te conviene quedarte ahí. Tú acabas de llegar ayer, pero vete, por favor, vete con toda tu familia y con toda tu gente. ¿Y cuál fue la respuesta de Itai? ¿Ustedes recuerdan? Él dijo estas palabras: juro por el Señor y por su majestad, que sea para vida o para muerte, este siervo estará donde quiera que su majestad esté. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Es un grupo de personas. Lo que estamos viendo nosotros aquí se llama lealtad. Lealtad y fidelidad ¿a quién? Al rey David. Itaí está diciendo, mira, yo no voy a ir con Absalón. David, yo soy fiel a ti porque yo te conozco. Hermano, una pregunta. ¿La lealtad en nuestros tiempos es escaso o hay muchos? Es escaso. Las mujeres que buscan de su esposo ser fieles y leales, ¿verdad? El equipo de fútbol, ¿qué es lo que busca también? Jugadores leales que no se dejen vender. El Cienciano del Cusco, ¿qué busca? Jugadores leales también, ¿verdad? Todos en un sentir buscan la lealtad. Hermanos, acá hay algo muy importante. La lealtad no solo se muestra en palabras, sino con nuestras acciones y decisiones diarias. ¿Cuál es la acción que Itai está haciendo? Yo me quedo contigo, David. Yo me quedo. Observación para nosotros, hablando de la lealtad. En ese momento, David tenía el reino. ¿Qué dicen ustedes? No, David ya lo está perdiendo todo. De hecho, lo perdió todo. Pero aún así, este hombre está siendo fiel ¿a quién? A David. Cuando David ya no tiene nada, este hombre está siendo
fiel a David. ¿Qué más podemos ver en la vida de David o en la vida de este hombre? Este hombre es fiel y lo hace voluntariamente. Pero también vemos que no lo hace voluntariamente, pero también le hace públicamente delante de todas las personas: David, yo voy a ser leal a ti. El año 2014, fui invitado a una conferencia en El Salvador. Ustedes saben cómo es la crisis en El Salvador, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan quién es el presidente ahora? Nayib Bukele, ¿no? Pero cuando yo fui el 2014 a una conferencia de pastores, aterricé y yo vi a hombres armados, pensaba que eran militares, pero realmente era tanto la delincuencia en este lugar que cuando yo vi esto dije: ¿a qué vine a este lugar? La mayoría con armas y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en este lugar realmente los delincuentes, los maras, ¿han escuchado los maras? ¿Verdad? Habían tomado el control del país. Pero no sé por qué hicieron esta conferencia de pastores justamente en El Salvador, ¿verdad? Y yo estaba ahí. Pero lo cierto es que nos llevaron a un restaurante para tomar café entre pastores. Y nos sentábamos, conversábamos ahí. Y uno de los pastores hizo esta pregunta a los pastores locales del Salvador: ¿qué necesitan ustedes para continuar la obra de Dios? Y era una pregunta normal para poder hablar, ¿no? Y uno de los pastores se paró y dijo estas palabras: necesitamos líderes leales a Dios y leales a la iglesia. Porque cuando pasamos por pruebas difíciles, estos líderes nos dividen la iglesia, nos critican a escondidas y nos abandonan. Y este pastor dice: necesitamos líderes como los hombres de David, leales a David. Y efectivamente, pues, ¿no? En nuestros tiempos y hablando ministerialmente, necesitamos líderes como leales a Dios, leales a su iglesia. Y eso es difícil de poder encontrar porque hay división. La gente te habla en tus espaldas, pero cuando te miran te dan una sonrisa, como diciendo que no pasa nada, ¿verdad? Y muchas veces nos abandonan, ¿verdad? John MacArthur dice sobre este punto, ¿no? Sobre la lealtad. La lealtad hacia los demás se muestra con el compromiso de estar presente en sus vidas en los momentos felices y en los momentos difíciles. En este momento, David está pasando por momentos felices, difíciles. ¿Y qué están siendo sus hombres con David? ¿Están siendo qué? Fieles, fieles a David. Están al lado. David, estoy corriendo contigo. Y me encanta esto. Pregunta para ustedes, hermanos. Jesús tenía sus discípulos, ¿verdad? ¿Eran leales sus discípulos? Examen del seminario andino. La lealtad de Jesús hacia sus discípulos era inquebrantable. A pesar que los discípulos tenían fallas y debilidades, Jesús fue un ejemplo perfecto de lealtad. Él nunca abandonó ni traicionó a sus discípulos, incluso cuando ellos lo abandonaron. Jesús permaneció como fiel, fiel a ellos. Y me encanta esto. Hermanos, para todos es esto. Tú y yo necesitamos aprender a ser ¿qué? Hombres fieles y leales. Y tú y yo necesitamos conocer también a hombres ¿qué? Fieles y leales. Pregunta para nosotros una vez más. ¿Aquí en Cusco necesitamos ese tipo de personas? Lo necesitamos. Lo necesitamos aquí en Cusco, personas fieles, personas leales realmente. Y eso es lo que nosotros muchas veces carecemos en nuestras vidas. No somos fieles y no somos leales. Pero me encanta una vez más la vida de Jesús.
Me da un gran ejemplo de lealtad. Pero después de esto, versículo 23 me dice esto, ¿no? Todo el pueblo lloraba amargamente. ¿Alguien sabe cómo llorar amargamente? Hay en el corazón pues un resentimiento, un dolor, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos ahí cuando todo el pueblo lloraba amargamente? Es porque el pueblo miraba a David cómo él estaba sufriendo. Y lo que vamos a ver nosotros es la confianza de David en Dios. David realmente tenía miedo de lo que su hijo iba a hacer. En Salmo 55, no lo tengo en la pantalla, versículo 4, David dice así: mi corazón, hablando sobre este punto, mi corazón estaba dolido dentro de mí y mis temores de muerte sobre mí han caído. David estaba de miedo, David estaba temor, David tenía miedo a la muerte. Pero también sobre este pasaje David escribe el Salmo 62, versículo 5. David dice así: solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y ¿qué? Y mi refugio. ¿Se dan cuenta? David estaba con miedo y temor, pero pone su confianza ¿en quién? En Dios, y escribe este salmo. Hermano, la confianza de David en Dios nos enseña que cuando enfrentamos problemas y adversidades, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia de Dios. No hay en otro lugar donde que nosotros podamos encontrar confianza y fortaleza, solamente en el Señor. Y es tan lindo poder saber esto, ¿verdad? Porque en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar situaciones duros, como la pandemia que pasó, ¿verdad? Ayer estaba hablando, creo, con Jeremy y Sandra, qué tan difícil ha sido la pandemia acá en Perú. Muchas personas han fallecido, muchas personas se han ido, muchas personas han sufrido. Pero la única manera de poder soportar esta pandemia era poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Pero va a haber momentos en nuestras vidas así. Pero David está pasando momentos difíciles y fíjate en el versículo 24. ¿Qué nos dice? Versículo 24. Entre los que huían estaban el sacerdote Sadoc y los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Mientras todo el pueblo salía de la ciudad, ellos descansaron el arca, y luego lo siguió Sadoc. Y cuando el rey vio esto, le dijo a Sadoc: lleva el arca de Dios de regreso a la ciudad. Si el Señor se digna verme con buenos ojos, me permitirá volver a ver el arca y su tabernáculo. Versículo 26. Pero si Él me dice que ya no soy de su agrado, entonces que haga de mí lo que mejor le parezca. Acá sale el nombre de un sacerdote. ¿Cómo se llama? Sadoc. Y hay un grupo llamado los levitas. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban cargando ¿qué? El arca. ¿Qué significaba el arca para un judío? Para un judío significaba la presencia de Dios en este lugar. Cuando tú llevabas el arca, estabas diciendo que Dios está yendo ¿con quién? Con nosotros. Pero cuando no llevas el arca, ¿qué estás diciendo? Voy a dejar la presencia de Dios. Y eso es lo que está diciendo David. Vamos a dejar el arca, y le dice a Sadoc: regresa a Jerusalén y preséntate donde Absalón y deja el arca. ¿Y sabes qué dice David también? Pero si él me dice que ya no soy de su agrado, ¿qué es lo que está diciendo David? David no necesita realmente el arca para ver la mano de Dios. David está diciendo: mi confianza está en la soberanía de Dios. Si Dios me quiere vivo, voy a estar ¿qué? Vivo. Si Dios quiere que regrese a Israel, voy a estar en Israel. Si Dios quiere que yo vuelva a ver el arca del pacto, le voy a volver a ver. Y me encanta David cómo ve la soberanía de Dios. Lo que está diciendo es que Dios tiene ¿qué? El control de todo y no yo.
Pero ¿qué más? Versículo 27. Además, el rey le dijo al sacerdote, tú, Sadoc, eres vidente, así que regresa en paz a la ciudad y llévate a tu hijo Ahimás y a Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del desierto hasta que reciba noticias de ustedes. Entonces Sadoc y Abiatar se llevaron el arca de Dios de vuelta a la ciudad y ellos también quedaron allí. David está haciendo un plan en este momento. David va a querer recibir información para ver cómo puede manejar esta situación. Así que envía a estas personas, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora, de aquí en adelante, una vez que David envía a estas personas, vamos a ver qué es lo que David va a hacer. Versículo 30, vamos a ver nosotros la expresión de David mostrando el dolor y la tristeza. Versículo 30, ¿qué nos dice? David, por su parte, subió por la cuesta de los olivos. ¿Y qué dice? Iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta. Y todos sus hombres fieles subieron con él. Y también, ¿qué dice? Llorando y con la cabeza cubierta. Pero cuando David se enteró de que Ahitofel estaba entre los conspiradores, dijo, Señor, haz que Ahitofel se equivoque cada vez que aconseje a Absalón. Y cuando David llegó a la cima del monte para adorar a Dios, le salió al encuentro Jesús, el arquita, que iba con la ropa hecha jirones y con tierra sobre la cabeza. Y David le dijo, si vienes conmigo, vas a hacerme una carga, pero si regresas a la ciudad y te pones a las órdenes de Absalón y le asegura que le servirás como el mismo fervor que has servido a mí, entonces podrás anular los consejos de la casa del rey. Versículo 36. Con ellos también estaba Ahimás, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Con ellos puedes mandar a decirme todo lo que llegue a tus oídos. Y así fue como Husai, que era amigo de David, se fue a la ciudad cuando Absalón entró en Jerusalén. Ok, vamos a resumirlo esto. La próxima semana que vamos a estar estudiando, vamos a ver a estos personajes. Una vez más, David está poniendo como espías en la casa de Absalón para que pueda ver cómo se está manejando el reino. Así que envía a estos grupos de personas, pero yo quiero enfocarme en el versículo 30 en estos momentos. Voy a leer una vez más. ¿Qué dice? David por su parte subió por la cuesta de los olivos y llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta, y todos sus hombres fieles subieron con él y también llorando y con la cabeza ¿qué? Cubierto. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Uno es la expresión del dolor y la tristeza de ¿quién? De David. ¿Cuál es la emoción que expresa David en estos momentos? Él está llorando. ¿Y cómo está caminando? Descalzo. Yo me imagino en estos momentos David recordando su pecado. David diciendo, estas son las consecuencias de mi pecado. Estas son las consecuencias que el profeta Natán me dijo que sobre mi casa va a pasar toda esta situación. Y al recordar David, ¿qué hacía? Lloraba, lloraba y lloraba. Dice que con los pies descalzos y la cabeza cubierta. Habla de un símbolo de humildad, de duelo que está pasando en su corazón. Pero no solamente él solo pasa esto, ¿verdad? ¿Quién más está ahí? Toda su gente. Cuando el líder llora, vamos a poner, el cuerpo también lo siente, ¿verdad? El consuelo y el apoyo de los hombres. Me encantan estos hombres. Una vez más, estos hombres son leales, comparten el sufrimiento de su líder y están dispuestos a mostrar su apoyo, están dispuestos a mostrar solidaridad en momentos de crisis. Pregunta, hermano, ¿David necesita en estos momentos de sus hombres? ¿En esos momentos duros y difíciles? Sí. Cuando una persona pasa por crisis
duras, ellos también necesitan personas leales a que otros se puedan acercar a ellos, ¿verdad? Y que puedan llorar con ellos. Yo recuerdo, y una vez más quiero repetir, cuando mi esposa tuvo cáncer el año pasado, yo pude ver personas acercarse a mi esposa, abrazarlo y llorar juntos, diciendo, estoy aquí contigo. Si necesitas algo, estoy aquí. Y yo quiero aprovechar este espacio también para, cuando yo estaba por un año en Estados Unidos y no estaba de vacaciones, pero recibía casi todos los días palabras de ánimos de la iglesia, diciendo, pastor, estamos orando por ti. Pastor, estamos orando por Ani. Pastor, ¿cómo estás? Estamos contigo. Y de verdad, hay momentos que lo necesitamos nosotros. Y yo quiero decir públicamente a ustedes, gracias por su fidelidad, gracias por su lealtad, porque en momentos difíciles que hemos pasado, ustedes han estado presentes también, ¿verdad? Pero, y eso es lo que yo puedo ver también en los hombres de David. Pero hay otra cosa que estoy observando aquí. David se fue al monte de los olivos. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo fue al huerto de Getsemaní? Cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní para orar, Él dijo a sus discípulos, ¿sabes qué? Mi alma está como triste, estoy angustiado. Y ustedes que son oradores de 21 días, quiero que me acompañen en oración. Y Jesús fue a orar, ¿y cómo les encontraron a ellos? Durmiendo. Y Jesús volvió a decirlo en el huerto de Getsemaní, oren conmigo porque estoy sufriendo. En un sentir es un reflejo de David, porque David también estaba en angustia, estaba sufriendo. Pero hay una gran diferencia, que Jesucristo estaba sufriendo por el pecado de otros. Y David estaba sufriendo por su propio pecado. Y Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, sufriendo por lo que iba a acontecer por amor hacia cada uno de nosotros. Una vez un pastor me dijo, siempre Dios habla en las montañas. Vemos a Abraham, a Jacob, vemos a Moisés, siempre Dios hablando en las montañas. Y yo lo hice en forma de broma. Mi iglesia está en una montaña, dije. En un sentir sí estamos en una montaña, porque si tú te vas a la cultura y te subes, te vas a dar cuenta que estás en una montaña porque te falta el aire, ¿verdad? Pero en un sentir estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. David está pasando su sufrimiento, está pasando su prueba y te estoy llevando a la cruz de Cristo, te estoy llamándote a Jesús para mostrar cómo Él sufrió por tu pecado. Una vez más, David está sufriendo por su propio pecado, pero Jesús va a sufrir el pecado por otros y está cargando todo esto. Y el huerto de Getsemaní también me hace recordar que Jesús entiende nuestras luchas. Jesús también pasó por su lucha, pasó por temores difíciles. Y cuando nosotros pasamos por momentos duros y difíciles, Jesús nos entiende. ¿Y qué quiere decir con esto? Entonces debemos ir a la persona que nos entiende, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy quiero tirarte la toalla así. ¿Estás sufriendo tú en esta mañana en silencio? A lo mejor no estás caminando como David descalzo, porque te puedo ver con tus zapatos aquí. A lo mejor no estás llorando externamente, pero internamente estás llorando, estás gritando, pidiendo consuelo, buscando personas que estén a tu lado, buscando hombres como David, leales a él, ¿verdad?, para consolarlo. La única esperanza es Jesucristo. La única esperanza es Jesucristo. No miremos
personas nos van a traicionar y a lo mejor lo han hecho y te has sentido solo. Pero hoy en esta mañana te digo que tú no estás solo. En tu tristeza, en tu soledad, en tu angustia, Jesucristo te está diciendo, ven a mí, ven a mí. Escuché a una madre decir que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y el esposo lo había abandonado también, ¿verdad? Y sus 2 hijos, ella no tenía la fuerza para poder criarlo. Encima, los 2 hijos eran gemelos, y encima no tenía, bueno, no sé cómo hacer esto, ¿no? Pero no le había producido leche suficiente y no tenía presupuesto ella. Así que clamaba a Dios diciendo, Señor, no tengo cómo alimentar a mis hijos, no me produce esto. Mis hijos son pequeños y necesitan de mí esto. Y ella clamaba a Dios. Y su vecino que estaba escuchando, que era ateo, escuchaba el clamor de Dios. Y esta persona ateo dijo, no, mira, Dios, yo no creo en ti, pero lo que voy a hacer, voy a ayudar a esta persona. Y compró, dice, varias fórmulas de leche y le entregó a la persona. Y la madre le miró y le dijo, pues gracias a Dios, dijo, ¿no? Y el hombre dijo, bueno, pues no gracias a Dios, porque realmente es gracias a mí, porque yo te estoy dando. Y él dijo, sí, gracias a Dios, porque hasta los ateos Dios utiliza, ¿no? Pero de una manera Dios siempre va a proveer para cada uno de nosotros. Y quiero ir cerrando con esto, hermano, el engaño del corazón, la trampa de la ambición. ¿Quién era el ambicioso aquí? ¿Ustedes recuerdan? Absalón. La ambición, hermano, es conseguir algo que actualmente no lo tienes. ¿Cuál es tu ambición en estos momentos? ¿Qué estás buscando ansiosamente esto que no está dentro de la voluntad de Dios? Y debemos tener mucho cuidado realmente, ¿verdad? Tienes que tener muy en claro cuál es el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Y otra aplicación que yo puedo ver acá es sobre la lealtad. Ser hombres fieles. Busca personas leales y sé una persona leal. Tim Keller habla sobre la lealtad. Ser leales hacia nuestro prójimo implica tratarlos a los demás con bondad, con respeto y con compasión. Y muchas veces nosotros somos ásperos con las personas. No somos leales, ¿verdad? Nos molestamos y hacemos un escándalo. No somos leales realmente. Nos dice con respeto, con bondad, con compasión, con entrega total hacia las personas. Y yo creo que Dios quiere levantar aquí en Cusco hombres y mujeres leales. Leales a Dios y leales a sus prójimos. Y créame que la iglesia empieza a crecer mucho más todavía, ¿verdad? Y por último, el engaño del corazón, el antídoto es la confianza en Dios. David nos enseña la importancia de confiar en Dios, la importancia de confiar en Dios en medio de las circunstancias. Una vez más, ¿cómo se encontraba David? Con un problema gigante familiar todavía. Nada más que quitándole el reino, ¿verdad? Qué duro, ¿no? La confianza en Dios. Conocí a un hombre que marcó mi vida. Este hombre era pastor por muchos años, plantó muchas iglesias en la selva amazónica, ¿verdad? Y de verdad marcó mi vida hasta el día de hoy cada vez que yo recuerdo sobre esta persona. Cuando yo estaba conversando con él me dijo estas palabras: si pierdo mis ojos y mis piernas y aún la vida, mi confianza está en Él. Él sabe lo que hace. Él es dueño de mi vida y Él tiene el control de todo. Y de hecho, Él perdió la vista, Él perdió sus piernas y faltando un día para que el Señor se lo lleve, Él siguió siendo fiel a Dios. Él puso su confianza en el Señor y Él decía siempre esto, ¿verdad?
Mi confianza está en Él y Él sabe lo que hace. Pregunta para ti, iglesia, ¿dónde está tu confianza? David ha puesto su confianza en Dios. Te cuento este testimonio de cómo hombres ponen su confianza en Dios, pero tú, ¿dónde pones tu confianza? Espero que en esta enseñanza tu confianza esté puesto en Dios. Hermanos, aprender a confiar en Dios implica soltar el control, permitir que Él dirija nuestros caminos, soltar el control. Déjalo en las manos de Dios todo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos tener ¿qué? El control, y nos encanta tomar el control. Y Dios te dice, si tú tomas el control, no me meto. Pero si tú me entregas todo, yo te voy a dirigir en lo mejor. Hermano, el mensaje es esto: pon tu confianza en Dios. No dudes, Él nunca nos va a fallar. David ha puesto su confianza en Él. Jesucristo mismo ha puesto su confianza en su Padre, porque Él sabe lo que estaba haciendo. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero Dios sí. Y también Dios sabe lo que va a pasar en tu futuro. Amén. Entonces, hermanos, cierro con esto. Sé un hombre, mujer leal. Pon tu confianza en Dios. Que tus ambiciones estén bien reguladas realmente en los propósitos de Dios. No te desvíes en esto. Amén. Oramos. Querido Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Perdónanos por no tener confianza en ti. Amado Padre, quiero orar por las personas que están pasando por momentos difíciles ahora, en esta mañana, donde que su fe tal vez se ha desmayado, Señor. O tal vez seguimos teniendo el control de nuestras propias vidas. Hoy, Señor, te damos el control de nuestras vidas. Lo que nos espera en el futuro, Señor. Pero aún así, confiamos en ti. Te entregamos nuestros hijos, nuestros esposos o esposas en tus manos, Señor. Y de hecho, entregamos tu iglesia en tus manos, Señor. No depende del pastor, no depende de los líderes, no depende ni del ministerio de alabanza, ni el equipo de producción, no depende de nada, Señor. Solo depende de ti. Si tú quieres, Señor, haces crecer tu iglesia, nos das un terreno, solo tú lo puedes hacer. Y depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Quita el temor, quita el miedo que hay en nuestros corazones. El psicólogo no lo puede quitar, solamente tú lo puedes hacer. Así que te entregamos nuestras vidas y toma el control total, Señor. Y queremos hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.